Querida gente, muy pero muy buenas tardes, noches, buenos días, Dios te bendiga, qué lindo poder estar de vuelta con ustedes en este programa. No salimos el miércoles pasado ahí, problemas de horario entre Manu y yo ahí que nos combinamos justamente para poder grabar, pero gracias a Dios ya podemos volver a las grabaciones y este lunes estamos aquí grabando. Y también tenemos la visita de Marcos que nos vino a dar una mano ahí, tenemos unos temitas técnicos. Y gracias ahí a Marquitos ahí, que sí, si escuchan ruidos es porque Marcos está trabajando. Marcos está trabajando y eso es importante, es importante. Así que bueno, gracias a los chicos ahí que están siempre pendientes de que todo salga bien y eso es importantísimo, importantísimo. Nos contextualizamos un poquitito, estamos en Semana Santa, esta grabación usted la va a estar viendo en Semana Santa, miércoles de Semana Santa. Hay dos actividades importantes para poder decir. Primero que nada, Manu, no hay promos, así que quédate tranquila que no están las promos hechas. Manu me pone cara como diciendo, pastor, hay actividades y no me dijo nada de la actividad. No, lo que pasa es que no está la promo hecha, por eso no le puedo decir nada. El viernes tenemos la vigilia, ¿tá? El viernes tenemos la vigilia. Así que vaya preparándose, ahí todos los que nos quieran poder visitar. Ese día no va a ser grabado, por supuesto, ni transmitido en vivo. Vamos a tener un tiempo de oración a partir de las 19 horas en el Templo Viejo. Y bueno, todos aquellos que quieran agregarse, venir, acompañarnos, bienvenidos, repito, bienvenidos van a estar. Y el domingo es domingo de resurrección. Domingo de resurrección. Vamos a estar celebrando justamente que nuestro Señor Jesucristo ha regresado justamente de la tumba. O sea, es simplemente a modo recordatorio, ¿no? No piensen que realmente Jesús, pero muy bien, mano. Ella siempre atenta, pero muy bien. Así que desde ya no solamente la invitación para este domingo 19, sino que además de eso, invite al que sea, y agarre alguna vuelta a la casa, tráigalo ese domingo, va a estar participando el coro, vamos a estar compartiendo un tiempo lindo, recordando justamente que nuestro Señor Jesucristo se ha levantado. Así que bueno, nada, simplemente recordar estas dos actividades en esta semana y vamos arriba, te esperamos para que seas parte justamente de nuestro culto el domingo 19 recordando esto. Muy bien, ahora sí, ya siguiendo con el capítulo 1, capítulo largo, tiene 80 versículos. Vamos a ir tratando de ir terminando justamente en esta grabación, en este programa, el capítulo 1. Ya nos encontramos con que Juan el Bautista nació. Recuerden que estaba Elizabeth embarazada 3 meses, con 3 meses de anticipación con respecto a María, así que Juan el Bautista nació 3 meses antes y acá ya lo tenemos el nacimiento justamente de Juan el Bautista. Estamos en el versículo 57, repito, 57. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz a un hijo. En cuanto sus vecinos y parientes supieron que Dios le había mostrado su gran misericordia, se alegraron con ella. ¿Por qué justamente? Porque vieron qué interesante, ¿no? Los vecinos estaban alegrando de la misericordia de Dios y no tanto del nacimiento de Juan. Había una cosa bien particular. Elizabeth ya era una mujer muy mayor, no podía quedar embarazada. Sumado a eso, seguramente ella o el marido eran estériles. Por lo tanto, de repente, y ya a una edad pronunciada, que no aclara cuánto la Biblia, sea madre, y ahí los vecinos se daban cuenta, por supuesto, de que eso era no otra cosa que una misericordia extendida que había tenido Dios con la vida de Elizabeth, y por supuesto un milagro. Ese niño era fruto de un milagro de Dios. Así que bueno, allí apareció el amigo Juan el Bautista, dice que todo el mundo se alegró con Elizabeth justamente de el nacimiento de este chico. Al octavo día fueron para circuncidar al niño.
Es como el bautismo que hacen los católicos desde chicos, bueno, pero acá la circuncisión, que era aprobada por Moisés. Y querían ponerle por nombre el de su padre, Zacarías, ¿no? También acá vemos que era un registro civil también lo que hacía, ¿no? Era anotarlo y como el padre se llamaba Zacarías, el niño se iba a llamar Zacarías también. Recuerden que el padre estaba mudo, ¿tá? Dios lo había castigado por falta de fe y lo habían enmudecido el Señor, ¿no? Entonces Zacarías ahí no podía abrir la boca, estuvo los 9 meses de gestación sin poder hablar, algunos días previo a la gestación, y acá nos encontramos 8 días posterior a el parto de Elizabeth, que todavía seguía mudito el hombre sin poder hablar, ¿no? Entonces en el 60 decía, pero su madre, o sea Elizabeth, decía que no, que su hijo se va a llamar Juan. Bueno, la madre decidiera cuál era el nombre de su hijo, no está nada equivocado. Lo que pasa es que la costumbre era ponerle por nombre a alguien que hubiera estado en la familia. Bueno, está bien, no querés poner el nombre del padre, bueno, hay que poner el nombre del abuelo o del antepasado del abuelo y así sucesivamente, ¿no? Pero el nombre tenía que estar relacionado o correlacionado con alguien dentro de la familia. Bueno, también, ¿no? O sea, suele suceder esto dentro de las familias todavía, ¿no? Que se pone por nombre Juan Marco y el padre se llamaba Marco no sé cuánto y bueno, al hijo se le llama Juan Marco, ¿no? Cosas por el estilo que sigue siendo dentro de nuestra costumbre. En el 61 sigue diciendo, le preguntaron, ¿no? A María, ¿por qué? No hay nadie en tu familia que se llame así. En el 62 sigue diciendo, luego le preguntaron a su padre por señas, ¿qué nombre quería ponerle? Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados, ¿no? Todos quedaron asombrados de que Zacarías decidiera de la misma forma que Elizabeth, ¿no? Que se llamara Juan. Evidentemente esto tendría que ver con alguna resolución previa de parte de Dios, la cual ellos habían sido notificados de antemano, por supuesto que sí. Y acá lo que simplemente se está anunciando, es cómo Dios empieza a obrar justamente en la vida de estas dos personas, en la vida de Zacarías y en la vida de Elizabeth, y en lo que va a ser, por supuesto, a posteriori, la vida de Juan el Bautista, ¿no? Que el Bautista es simplemente un apodo o una forma de llamarlo en función de su profesión que tenía. Verso 64. En ese mismo instante a Zacarías se le destrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y todo esto se divulgó por todas las montañas de Judea, ¿no? Recuerden que estamos en un momento muy específico de la historia de Israel en donde el tiempo del Mesías se acercaba, ¿no? Ya muchos entendían que las profecías en cuanto al Mesías se acercaban, ya habían venido otros personajes en la historia previamente a Juan y a Jesús posteriormente, los cuales se habían aprobado el derecho a ser Mesías. Entonces esto era normal, esto era común justamente en ese momento, donde había una expectativa muy grande y habían personas que lamentablemente usurpaban el título del Mesías o simplemente veían allí una ganancia, no solamente por lo económico tal vez, sino más bien en la modo de aglomerar un grupo determinado de personas que pudieran acompañar en una sublevación y levantamiento en contra del Imperio Romano. Entonces, la divulgación de este milagro, como dice allí, ¿no? Que era tan importante, ¿no? Se divulgó en todas las montañas de Judea. Primero, en la montaña de Judea, donde estaban los grupos de sediciosos más importantes. Allí justamente se escondían, allí estaban sus líderes, allí ya estaban las personas las cuales todavía no se habían subyugado mucho al Imperio Romano. Eso por un lado. Por otro lado también es una forma de decir o de aclarar de que en ese preciso momento, en ese preciso instante, por todos lados habían personas que hablaban justamente de este tema, del nacimiento prodigioso de Juan el Bautista. 66.
Todo lo que oían esto se ponían a pensar y se preguntaban, ¿qué va a ser de este niño? Y es que la mano del Señor estaba con él. 67. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, empezó a profetizar. Bendito sea el nombre de Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado. Por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Recordemos que, recordemos que siempre en forma permanente la idea de un Salvador, o sea, la idea de un Mesías, estaba más vinculado con la idea de que haya un hombre que se levante en contra del poder establecido, ¿no? Del status quo establecido. Eso era el gran desafío que había, ¿no? Entonces, sí o sí tenía que haber un hombre, el Salvador tenía que cumplir con las condiciones de levantarse en contra de el Imperio Romano, en contra de aquellos que estuvieran gobernando tiránicamente Israel y demás. Esa era la visión, ¿no? Y Zacarías no estaba parte de esto, ¿no? O sea, si bien como por ser sacerdote, tal vez que uno se podría imaginar que que era afín al poder establecido, porque lo nombraba allí como sacerdote, gente saducea que había comprado sus cargos, él, por el contrario, esperaba y estaba esperanzado en la vuelta, una liberación, ¿no? Un libertador nacionalista. El tema es que Jesús era mucho más grande que el nacionalismo, eso por un lado, y por otro lado Juan el Bautista tampoco era el Mesías, ¿no? Él simplemente iba a ser una persona prodigiosa. Continúo. Mostró su misericordia a nuestros padres, estoy en el 72, y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham, prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor, en santidad y en justicia, todos nuestros días delante de Él. Tampoco es de extrañar lo que dice Él, ¿no? O sea, servir a nuestro Dios en libertad. El judío no podía servir a Dios en libertad. ¿Pero por qué no podía servir a Dios en libertad? Y acá estoy viendo como Marcos me está descuartizando mi laptop. No me preocupa, esa imagen ahí, le acabo de ver las tripas a mi laptop y me dio una escozura así por la espina dorsal. Evidentemente yo no entiendo nada, él entiende, pero bueno, esto es como, ¿viste? Cuando vas al doctor y dice, no pasa nada, vos quédate tranquilo y de repente te está sacando media tripa para afuera, ¿viste? Así, sí, no. Para colmo, Marco está atrás mismo de la cámara. O sea, no puedo no dejarlo de ver y distraerme justamente con mi laptop descuartizado. Pero bueno, confiemos, vamos ahora a orar por sanidad para la laptop, ¿no? El pueblo de Israel, o en este caso el pueblo de Judea, no podía adorar a Dios libremente, o sea, tenía que pagar un impuesto. Y si vos eras tan pobre que no podías pagar ese impuesto, por lo tanto no se te estaba permitido entrar al templo o a la sinagoga para adorar a Dios. Era algo muy determinante del Imperio Romano, no era nada que ver con los líderes religiosos de la época, ¿no? Eso venía justamente de Roma. Tiene que ver con la dominación hacia el pueblo de Israel por el Imperio Romano, en donde se quiso poner en el Partenón romano, no el griego, una estatua, una figura de Yahvé o Jehová, como usted le quiera llamar. Cuando todos aceptaban, pero el pueblo de Israel dijo no, Yahvé no tiene ninguna representación ni pictórica, ni tampoco en forma de estatua. Esto no agradó al Imperio Romano, se enojó bastante
y por enojarse así, ellos tenían un criterio que se llamaba la Pax Romana, o sea, para no que esa paz que había dentro del imperio, la Pax con X, no se rompiera, había que estar de buenas con los dioses, ¿no? O sea, por más que ellos no creían mucho en los dioses, pero había que estar de buenas igual por si alguno era de verdad y se terminaba enojando, ¿no? Entonces, por eso se hizo un Partenón, un edificio en donde estaban todos los dioses de todos los pueblos conquistados, además de los romanos, y allí se les rendía culto a todos, ¿no? Se pagaban sacerdotes donde se rendiera culto de la forma que se requería por el pueblo conquistado, cuestión de que ese dios nunca se ofendiera con los romanos. Entonces, al ver que había una negativa del pueblo de Israel a levantar una estatua y que hubiera alguien que la pudiera adorar en nombre del pueblo de Israel y del César, bueno, ahí se hubo un enojo muy grande, y ese enojo derivó en un edicto real en donde a Israel era el único pueblo en todo el resto del Imperio Romano que se le cobraba para ir al templo a adorar a Dios. Entonces, todo judío que estuviera diseminado por todo el Imperio Romano, si iba a una sinagoga o iba al templo, tenía que pagar. Esto, por supuesto, no era muy agradable, ¿no? De hecho, los fariseos lo pechan un poco a Jesús con esto, ¿no? Che, ¿es lícito pagar el impuesto a Roma o no es lícito? No era que era lícito cualquier impuesto, el impuesto que le estaban preguntando era de este impuesto, ¿no? ¿Es lícito pagar para venir a la iglesia? Evidentemente que no, nadie más lo hacía, pero la ley estaba hecha, y acá Zacarías lo que dice es: queremos libertad de adorar a nuestro Dios, y que nadie nos esté persiguiendo por eso. 76. Y a ti te llamarán profeta del Altísimo. ¡Oh, pucha! ¿No? Y realmente fue el profeta mayor, como dice Jesús, Juan el Bautista. Porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Darás a conocer al pueblo la salvación y el perdón de los pecados. Y la verdad que fue lo que hizo, ¿no? O sea, él habló del arrepentimiento justamente de los pecados, del bautismo, que no tiene nada que ver con nuestro bautismo, pero sí lo tenía que ver para ese momento, que era el bautismo de arrepentimiento. No arrepentite de lo que estás haciendo, y en forma pública tenés que demostrarlo por medio de las aguas del bautismo. Por la entrañable misericordia, sigue diciendo 78, de nuestro Dios, la aurora nos visitó desde lo alto, para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de paz. El niño fue creciendo, termina diciendo el 80, y fortaleciendo su espíritu, y vivió en lugares apartados hasta el día que se presentó públicamente a Israel. Muy bien, no tenemos prácticamente historia de Juan el Bautista, ¿no? O sea, solamente tenemos hasta aquí. Después se desaparece la historia de Juan el Bautista, no sabemos qué pasó con él. Simplemente acá lo que aclara Lucas, que Juan pertenecía a una secta dentro del pueblo de Israel, que se iban al desierto para ser lo más puros que podían hacer, no contaminarse con ¿cómo es que se llama? No contaminarse con los israelitas, sino contaminarse con los romanos. Entonces se alejaban a las partes más extremas del imperio, se metían en cavernas y allí profesaban su fe en forma libre, y tenían allí sus ritos y costumbres y demás. Bueno, Juan el Bautista hizo eso exactamente durante un determinado tiempo de su vida, y después de eso justamente él aparece en escena ya grande, ¿no? O sea, grande, siendo un pibe de 29, 28, 30 años, aparece en escena justo un pibe, ¿no? Pues yo tengo casi 40, aparece allí en escena y se muestra al resto del pueblo. Muy bien, y hasta acá vamos a avanzar en el día de hoy.
Así que espero que haya sido de bendición. Recordá, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete ahí, dale like al video. Los likes son importantes, no seas machete, no seas macheta. Dale like al video, no te cuesta nada. Aunque no te guste, dale like lo mismo. O sea, metele ahí un like porque eso nos sirve a nosotros para poder difundir más. Dale, ayúdanos en cuanto a eso. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y si ya te suscribiste al canal, decile a otro, mirá, acá te tenés que suscribir porque un favor que te estoy pidiendo. No vas a decirle que tal vez que va a venir buenos videos, porque tal vez que son horribles, pero sí, por lo menos pedirle un favor, ya que es tu amiga, tu amigo, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, suscríbete a esta cuenta. Dale, muchas gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga grandemente. Señor, te damos gracias, Dios, por este día, Señor, porque llegamos al fin de otro programa más, Señor. Bendícenos grandemente, Señor, que tengamos una vigilia y un culto de resurrección, Señor, solamente dedicados a ti, para tu gloria y para tu honra, y que muchas personas conozcan de tu salvación ese día. En tu nombre, amén. Dios te bendiga. Chao, chao.